El reino se hace universal por José Ángel Ramírez. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 1. Mateo, el Evangelio según San Mateo capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 17. Mateo capítulo 1, versículo 1 al versículo 17. Vamos a dar lectura nuevamente a este pasaje. Dice la santa palabra del Señor. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrón, y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquín, y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín, y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Y desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Amén. Nosotros hemos escuchado durante mucho tiempo que se habla de una iglesia llamada la Iglesia Católica. Y a veces nos resistimos al hecho de, a veces hacemos una separación entre Iglesia Católica e Iglesia Evangélica. Porque acostumbramos a separar la iglesia que conocemos como la Iglesia Católica Romana de la iglesia llamada evangélica o protestante, y decimos a la Iglesia Católica Romana le llamamos la Iglesia Católica. Y nosotros decimos, no, nosotros no somos católicos. Pero eso es un grave error de conceptos, porque nosotros también somos católicos. La palabra católico significa universal. Y lo que la iglesia quiso decir cuando se identificó como iglesia católica, hablo de la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros siglos. Cuando ella quiso decir que ella era católica, ella quiso decir que ella era universal, de todas las naciones. Porque antes de que la iglesia fuera universal, la iglesia era local. Era de una sola nación. La iglesia era de Israel. Y de hecho la palabra que usamos como iglesia, es una palabra griega que es eclesia. Eclesia. Y la palabra eclesia se usa más veces para referirse a Israel que para referirse a la misma iglesia del Nuevo Testamento, es decir, a la iglesia católica, iglesia universal. Esto nos muestra que la iglesia, que Israel era la iglesia del Antiguo Testamento. Alrededor de 84 veces se usa la palabra eclesia para referirse a Israel. Y de hecho Esteban, en su gran discurso que da en el libro de los Hechos, él usa la palabra iglesia para referirse al pueblo de Israel cuando estaba en medio del desierto. Porque para los judíos Israel es la iglesia. Pero con la venida de Cristo, la iglesia se tornó universal, se hizo universal, se volvió de todas las naciones. Por eso se llamó católica, porque era de todas las naciones, y eso nos incluye a nosotros. Nosotros hacemos parte de esta iglesia católica. Yo quiero, desde este día, comenzar una serie en mis predicaciones llamada
el reino haciéndose universal. Y lo que quiero mostrar es cómo Mateo nos va mostrando capítulo por capítulo esta idea. El reino se está haciendo universal. La iglesia se está haciendo universal. Dios está llamando a todos los pueblos al arrepentimiento. Dios está llamando a todas las naciones a venir y entrar al lugar santísimo, a tener entrada a la presencia de Dios como sacerdotes. Dios está haciendo a todas las naciones sacerdotes, está llamando en todas las naciones a sacerdotes, a reyes. Ya el reino no es exclusivo de Israel. El reino se está haciendo universal y Mateo quiere hacer énfasis en esto. Y cuando estuve estudiando Mateo para hacer una tesis en mi maestría en el seminario, la mayoría de los teólogos hacía énfasis en que Mateo habla de Cristo como rey. Mateo presenta a Cristo como rey, y eso es cierto. Mateo en todo el tiempo está hablando de un rey. Pero Mateo en todo el tiempo está hablando de un rey que está extendiendo su reino. Mateo todo el tiempo está hablando de un rey que está extendiendo sus dominios, haciendo su reino universal, cubriendo toda la tierra con su poder. En todo momento nos está hablando de un rey que va a rechazar a su iglesia local para convertir su iglesia en católica, su iglesia en universal. Y esto hace que el propósito de Mateo no solamente sea presentar un rey de los judíos, sino un rey del mundo. Y eso es lo que estaremos viendo en esta serie que comenzamos el día de hoy. Vamos a ver cómo Mateo nos muestra el reino haciéndose universal. Y lo primero que estudiaremos entonces es la genealogía, en el capítulo 1. Y aunque aquí tenemos un montón de nombres, y usted dice, ¿por qué tantos nombres? Esto es bastante esencial en el estudio que tenemos de esta serie. ¿Por qué Mateo quiere mostrar la genealogía? ¿Por qué? Es una buena pregunta. Lo primero que él nos quiere mostrar es que Cristo realmente posee ascendencia real. Él quiere comenzar desde ahí porque su propósito es demostrar que Cristo es el rey que el pueblo está esperando. Que Cristo es aquella simiente de Abraham, que Cristo es aquel descendiente de David que se sentaría en su trono eternamente. Y para hacer eso, él debe demostrar que Cristo posee esa ascendencia. Él es descendiente de David, él es descendiente de Abraham. Tiene que mostrar que él es el rey, pero al mismo tiempo, él quiere mostrar que este rey es un rey universal. Y aunque la mayoría de los nombres que están aquí son nombres judíos, de ascendencia judía, él nos va a mostrar a través de esto que este reino se está haciendo universal y que en la genealogía hay sangre gentil para que este Cristo sea el pariente redentor de los gentiles. Y eso lo veremos. Una cosa muy importante que hay que entender es lo que nos dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Voy a leer desde el verso 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahora la expresión con la que me quiero quedar es esa expresión que dice la raíz de David. Porque acabamos de leer la genealogía y en la genealogía no parece ser que Cristo sea la raíz de David. De hecho vemos que Cristo procede de David. Pero en Apocalipsis se nos dice que Cristo es la raíz de David. Todos sabemos que la raíz es la que da procedencia a las demás cosas. Es decir, Apocalipsis nos dice que David procede de Cristo y no Cristo de David. Pero aquí en Mateo estamos viendo que Cristo proviene de David. Y es que en la mente de Dios las dos cosas son ciertas. Cristo es descendiente de David. Desciende de él. Pero
Cristo no es creado a causa de ellos. Cristo no es creado a causa de David, ni de cada una de las personas que aparecen en esta genealogía. Cada una de estas personas, al contrario, son creadas a causa de Cristo. Ellas vinieron al mundo a causa de Cristo. David vino al mundo para ser sombra de Cristo. Abraham vino al mundo para apuntar hacia Cristo. Es decir, en todo momento, Cristo es la raíz de esta genealogía. Él es el alfa y el omega. En nuestro alfabeto, Él es la A y la Z. Es el principio y el fin. Así que todos estos personajes que están aquí proceden de Cristo y no Cristo de ellos, en la mente de Dios. Aunque humanamente hablando, Cristo procede de ellos. Pero hablando de forma eterna y divina, ellos proceden de Cristo. Porque Cristo es su raíz. Ellos existen por causa de Cristo y no Cristo por causa de ellos. Y otra cosa bien importante que podemos ver aquí en la genealogía es que Mateo empieza como termina. El Evangelio de Mateo empieza como termina. Ya veremos por qué. En el capítulo 1, versículo 1, miren lo que dice. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y aquí se está diciendo mucho en tan pocas palabras. Se nos está diciendo que Cristo es el rey descendiente de David y que Cristo es la simiente en la cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Y ahora veremos eso con más profundidad. Pero así como comienza el Evangelio mostrándonos a un rey y a alguien que haría bendita a todas las familias de la tierra, así termina el Evangelio de Mateo. Vamos a Mateo, capítulo 28, en este mismo Evangelio. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versos 16 al 20. Cristo acaba de resucitar y se le aparece a sus discípulos. Y dice, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, Él aquí está declarando su reinado, su señorío, su soberanía. El descendiente de David, el rey. Toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y dice, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es decir, Él es la simiente en la cual serían benditas todas las naciones. Él es el rey y el rey de todas las naciones. Así como comienza Mateo, así termina. Porque Mateo no es un autor que está escribiendo un montón de palabras sin sentido. Él está escribiendo un discurso con mucho sentido y este discurso todo está entrelazado entre sí con un solo propósito. Ahora, este Cristo es el hijo de David. ¿Y qué significa esto? Acompáñenme a 2 de Samuel, capítulo 7. Y leemos desde el verso 8 hasta el verso 17. 2 Samuel, capítulo 7, verso 8 al verso 17. Está hablando Natán, el profeta Natán, y él le va a decir a David algunas palabras. Dios le dice a Natán que le diga a David algunas palabras. Verso 8. Ahora pues dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le afligan más, como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa en mi nombre, y yo afirmaré para él siempre
el trono de su reino. Yo seré él por padre, y él me será a mí por hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. ¿De quién se está hablando aquí? ¿Quién es este descendiente de David? Nosotros sabemos que el descendiente de David es Cristo. Algunos pensaban que era Salomón, porque Salomón edificó casa, templo a Dios, pero Salomón no podía tener un reino eterno porque Salomón no era un ser eterno. Y el rey del que se está hablando es un rey que tendría dominio eterno. Un rey que establecería su trono eterno, que nunca dejaría de reinar. Y para que haya un reino eterno debe haber ¿qué? Un rey eterno. Y Cristo le edificó casa a Dios, porque Cristo le edificó la verdadera casa. Cristo no le edificó un templo hecho de manos. Cristo le edificó la casa que somos nosotros, una casa eterna, una esposa santificada. Cristo le hizo casa a Dios a través de nosotros y por medio del Espíritu Santo, quien mora en nosotros para hacernos a nosotros casa. Por eso se dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros somos aquella casa que Cristo edificó con su sangre, por la cual Cristo pagó. Y Dios le estableció su reino eterno, le confirmó su reino. Por eso cuando ascendió, se sentó a la diestra de Dios. Y Mateo 1 nos quiere mostrar que Cristo es este rey que se estaba esperando. Este rey descendiente de David que tendría un trono eterno, un trono permanente, y que nadie destruiría o lo bajaría de este trono a él. Ningún rebelde, ninguna rebelión, ningunos incrédulos podrán destronar a este rey que está reinando en estos momentos. Y también nos dice que Cristo es el hijo de Abraham. Y para entender esto vamos a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, vamos a ver cómo hay una promesa hecha a Abraham que se va a cumplir en Cristo. Versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y la palabra familia aquí quiere dar la idea de un clan, de algo grande. No de unas familias, bueno, como nuestras familias actuales, que son familias conformadas por dos personas, un padre, una madre, un hijo y un perro. No. Aquí se está hablando de familias inmensas. Porque anteriormente las familias eran naciones. Hoy nosotros vamos a Colombia y hay muchísimas familias. Y venimos al Perú y hay muchísimas familias aquí en Perú. Aunque realmente la mayoría de los peruanos proceden de una sola familia en sus antepasados los más antiguos. Pero en la antigüedad era así. En cada nación habían ciertas familias. Cada nación estaba conformada por familia. Por eso en Génesis capítulo 10 o 11, cuando se nos habla de la genealogía de Noé, se nos muestran a 70 familias. Y estas 70 familias son las 70 naciones que conformaban el mundo antiguo. Así que aquí, diciendo que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, se está hablando que en él serían benditas todas las familias de la tierra, y las naciones están conformadas por familias. Y esa promesa se sigue repitiendo. Génesis capítulo 18, versículo 18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Ahora usa el término naciones y no el término familia. Génesis 22, 18. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Se le repite nuevamente esta promesa. Génesis 26, 4.
multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Nuevamente, todas las naciones de la tierra, Génesis 28:14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. En el Salmo 72:17 podemos ver que esta es una promesa que no solamente se le dio a Abraham, sino que Israel esperaba el cumplimiento de esta promesa, y lo vemos en el salmista. Salmo 72:17. Lo vemos en el salmista hablando. Salmo 72:17. Este es un salmo que dice el versículo 0 de este salmo, su título dice para Salomón. Y dice el versículo 17 y el Salmo 72. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Claro que está apuntando aquí a Cristo. Jeremías 4:2. Vemos ahora una promesa que repite un profeta. Dice el profeta Jeremías: y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia. Entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Y en el Nuevo Testamento podemos ver en Hechos capítulo 3, Pedro repite la misma idea, porque es una idea que está presente en el pensamiento de los judíos, en la teología de ellos. Dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y Gálatas, el último pasaje, el apóstol Pablo lo tiene en mente nuevamente y dice que los gentiles, nosotros somos los benditos en Cristo gracias a esta promesa. Gálatas 3, versículo 8. Voy a leer desde el 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a los etnos, es decir, a nosotros, a la Iglesia universal, a la Iglesia católica, a los creyentes de todas las naciones, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Y en tu simiente, la cual es Cristo, nos dice posteriormente. Ahora, volviendo a nuestro pasaje en Génesis 1, en Mateo 1, perdón, y entendiendo ahora que Cristo es aquel rey llamado a reinar eternamente de la descendencia de David, y aquel rey en el cual serían benditas todas las familias de la tierra, por tanto es un rey universal. Veamos cómo Mateo nos confirma esta idea a través de las mujeres que aparecen en esta genealogía. Se nombran 4 mujeres y las 4 son gentiles. En el versículo 2 dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y Judá engendró de Tamar. Cuando leemos la historia de Tamar sabemos que es una gentil. A Fares y a Sara, Fares a Jerrón, Esrón a Arán, Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Y Salmón engendró de Rahab. Y todos conocemos la historia de Rahab, otra gentil, cananea. Engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth, otra gentil, la cual leemos en el libro de Ruth, una moabita, a Obed. Y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y sabemos que Urías era heteo. 4 mujeres que se mencionan en esta genealogía, y las 4 son gentiles. ¿Por qué Mateo hace esto? ¿Acaso es inconsciente de lo que está haciendo? ¿O Mateo es bien consciente de lo que quiere transmitir en su audiencia? Mateo no es un personaje, digamos, incoherente. Mateo es muy coherente con lo que está diciendo. Y al mencionarnos a estas 4 mujeres, y que las 4 sean gentiles, nos quiere decir algo bien claro, y es que este Cristo posee ascendencia gentil. Tiene sangre gentil en sus venas,
Por eso puede redimir como pariente redentor a los gentiles, y por eso en él serán benditas todas las familias de la tierra, tal como se le prometió a Abraham. Toda esta idea está aquí en esta genealogía. Y se nos termina diciendo que son 14 generaciones. 14. 14 generaciones desde Abraham hasta David. Desde la promesa de Abraham hasta la promesa de David. 14 generaciones desde David hasta la deportación de Babilonia. Es decir, hasta la esclavitud, hasta el exilio, hasta el castigo. Y 14 generaciones desde la deportación de Babilonia hasta el Cristo. Es decir, cada 14 generaciones ocurre algo que está en el plan de Dios bien trazado. Ocurre algo significativo en el plan de Dios. Abraham, David, la deportación de Babilonia, y ahora viene el Cristo, el que va a liberar. Se nos menciona a los dos primeros que están en el primer versículo. Hijo de David, hijo de Abraham. Abraham, David, la deportación de Babilonia, el exilio, la esclavitud y la liberación en el Cristo. Era necesario que naciera en esa 14 generación aquel que iba a liberar al pueblo. Aquel descendiente de David, aquel descendiente de Abraham. Y algo bien significativo es que 14 más 14 más 14 da 42 en total, la suma. Y nos muestra, como ha dicho un teólogo, que el año del jubileo está cerca. Y el año del jubileo es el año en el que Dios ejerce liberación sobre su pueblo. Cuando leemos el Antiguo Testamento, eso apuntaba al jubileo. Ahora, hermanos, nosotros hacemos parte de esta iglesia católica, de esta iglesia universal, de este reino que se está extendiendo y que Mateo desde el principio hasta el final se esmera por explicar para que nosotros tengamos consuelo sabiendo que pertenecemos a este cuerpo, a esta esposa del Cordero, y que estamos siendo redimidos en este Cristo, y que fuimos redimidos en este Cristo, quien es nuestro Rey. No solamente el Rey judío, es el Rey del mundo. Toda potestad ha sido dada en el cielo y en la tierra. Hermano, sométete a este Rey y obedece a este Rey. Vive para este Rey. Siéntete parte de este reino. Siéntete parte de esta iglesia. Adora a este Rey. Sé su siervo. Sé su fiel sirviente. Y si no eres un creyente, arrepiéntete. Porque este Rey liberará a su pueblo y lo liberará de sus enemigos, castigando a aquellos que no son de su pueblo. Este Rey exaltará su justicia, condenando a los injustos. Y exaltará su gracia, salvando a los creyentes. Salvando a todas las naciones, a todas las familias en estas naciones, que somos nosotros. Salvando a aquella iglesia universal que Él ha redimido para sí. Y quiero terminar con el Salmo 22, que lo leímos hace un momento, para que nos consolemos con estas palabras de un rey que está conquistando al mundo, que está redimiendo su pueblo, y un rey que está castigando a los impíos. Salmo 22, versículo 27. Recordemos que este salmo es aquel salmo que canta Cristo en el momento de la cruz, cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en realidad Cristo no se siente completamente abandonado, porque está citando el salmo, un salmo que termina en cántico de victoria, un salmo que habla de su conquista al reino mundial, un salmo que habla de su victoria en el mundo. Versículo 27, Salmo 22, versículo 27. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, de todos los términos de la tierra, desde todas las naciones se acordarán y se volverán a Jehová. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y Él regirá, dominará, gobernará, ejercerá soberanía sobre las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo.
Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad, hermanos, y hasta hoy lo vemos, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. El salmo que nuestro Señor cita en medio de la cruz, en medio del sufrimiento, es un salmo que habla de su victoria a nivel mundial. Amén.